Sin más, amados, vamos inmediatamente a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañen su Biblia. Me gustaría que aunque estén en sus hogares, tengan su Biblia en la mano. Como siempre, me gusta que sigamos la secuencia del pasaje, que veamos cómo se desarrolla la idea en el texto. Así que le voy a pedir que tenga su Biblia en su mano y abra su Biblia conmigo en la epístola a los Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio de esta epístola. Y nos encontramos en el capítulo número 3, entramos hoy en la última sección de ese capítulo número 3, que va desde el versículo 14 hasta el 21. Así que vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar, encomendarnos a Dios. Dice la palabra de Dios así, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, como siempre, al acercarnos a tu palabra, reconocemos que necesitamos desesperadamente de la ayuda de tu Santo Espíritu. Él es el gran maestro de la iglesia, es la unción que tú has puesto en nosotros que nos enseña todas las cosas. Nosotros no somos más que meseros, que servimos el alimento, pero tu Espíritu, Señor, Él es el chef que prepara. Él es, Señor, quien nutre a tu iglesia, y nosotros te pedimos que así tú lo hagas en esta mañana. Bendice tu iglesia por tu palabra, edifica tu pueblo, ayúdanos a todos a acercarnos más a ti en esta hora, y que todos seamos bendecidos. Y aun si hay alguien sin Cristo que nos escuche, que hoy, Señor, pueda ser el día de salvación. Haz tú la obra y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que se divulgó en la Roma antigua la sospecha de que Pompeya, la mujer del emperador Julio César, le estaba siendo infiel. Y lo que había pasado era que había un señor llamado Clodio, que según cuenta la historia, la visitaba con frecuencia a la esposa de Julio César y frecuentemente se le insinuaba delante de todos los presentes. Pero según cuenta la historia, Pompeya era una mujer muy ingenua y ella en realidad no se daba cuenta de las insinuaciones de este hombre. Sin embargo, todos los demás que estaban allí sí, así que se regó el rumor de que ella tenía un amorío con este hombre. Julio César, el emperador romano, a pesar de que sabía que ella no había cometido ningún hecho indecoroso ni le había sido infiel, aprovechó esta coyuntura porque desde hacía tiempo él quería salir de su mujer. Así que él va al Senado y le pone carta de divorcio, como les dije, a pesar de que él sabía que ella no había hecho nada malo. Cuando se le cuestiona al respecto, la respuesta que dio Julio César fue una frase que quedó inmortalizada en la historia. Él dijo lo siguiente: no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo. Esa expresión se simplificó un poco con el tiempo y ha llegado a nosotros de esta manera, como solemos oírla. La mujer del César no solo debe serlo, sino que debe parecerlo. Y se aplica, por supuesto, para indicar la realidad de que no es suficiente con que alguien diga que es algo. En la práctica debe aparentarlo. Esa es la razón, de hecho, por lo que los profesionales todos tienen atuendos que los identifican. Porque como también dice el refrán famoso, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Entonces, es necesario no solo que usted sea algo, sino que en la práctica también lo parezca. Y si eso es verdad en todas las áreas de la vida, por supuesto que también es verdad en lo que respecta a la vida cristiana. No basta con que usted diga que es cristiano. En la práctica, usted debe parecerlo.
Debemos mostrar nuestro cristianismo en toda nuestra manera de vivir, en la manera como nos vestimos, en la manera como usamos nuestro tiempo de ocio, en la manera como nos relacionamos con nuestra familia, en la manera como desempeñamos nuestro trabajo. Toda nuestra manera de vivir debe ser afectada y debe mostrar el cristianismo que nosotros decimos tener. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, que por los primeros 3 capítulos de esta epístola a los Efesios ha estado enseñándonos lo que un creyente es, lo que somos y lo que poseemos en Cristo. Ahora, a partir del capítulo 4 de esta carta, va a comenzar a hablar de cómo debemos vivir, de tal manera que se pueda ver en nuestra vida eso que nosotros decimos que somos. De hecho, si usted mira conmigo en su Biblia el capítulo 4, en el versículo 1, allí se ve la transición clara entre las dos partes de esta carta. En Efesios 4:1 dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, los cristianos hemos recibido un llamado, una vocación excepcional en Cristo. Ahora debemos vivir de una manera excepcional, de tal manera que se vea ese cristiano que somos. Así que en ese capítulo 4 Pablo va a hacer la transición, va a cambiar de hablarnos de la dignidad cristiana, que es lo que trata en los primeros 3 capítulos, hablarnos del deber cristiano. Va a dejar la doctrina para concentrarse principalmente en la práctica. Pero la manera como el apóstol Pablo hace esa transición es lo que nosotros tenemos en el texto que nos toca considerar hoy. Pablo pasa de la doctrina a la práctica cristiana por medio de esta oración que nosotros hemos leído, donde Pablo está orando que precisamente Dios nos capacite para nosotros poder vivir a la altura que Él nos ha llamado a vivir, o nos capacite para poder vivir como lo que somos en Cristo Jesús. En otras palabras, si usted nos ha seguido en esta carta, usted sabe que esta es de hecho la segunda oración de Pablo que tenemos en la epístola a los Efesios. La primera oración de Pablo estaba en el capítulo 1, en los versículos 15 al 23, y dijimos aquella vez cuando estudiamos ese pasaje que era una oración por iluminación. Pablo estaba orando que Dios abra nuestro entendimiento espiritual, nos ilumine para nosotros poder comprender, entender la magnitud de lo que somos y hemos recibido en Cristo. Bueno, en esta oración ahora, Pablo está orando para que seamos capacitados para vivir a la altura de lo que somos y hemos recibido en Cristo. La primera era por iluminación, esta es por capacitación. Para que sepamos lo que somos y poseemos, esta es para que vivamos en conformidad con lo que somos y poseemos. Y si usted mira el texto, esta oración que va desde el versículo 14 hasta el versículo 21, consta de 3 partes claramente definidas en el pasaje. Los versículos 14 al 15 tenemos la introducción a la oración donde Pablo deja claro por qué ora, a quién ora, cómo le ora. En los versículos 16 al 19 tenemos el contenido propiamente, las peticiones que Pablo hace a Dios en esta oración. Y en los versículos 20 al 21 tenemos entonces una doxología o una adoración final donde Pablo pide de hecho que Dios sea glorificado por medio de la transformación que obra en la vida de sus hijos. Y les soy sincero, hermanos, esta semana yo me vi fuertemente inclinado a hacer otro mensaje sobre la oración basado en esos primeros 2 versículos, pero como cuando estudiamos la oración del capítulo 1, ya hicimos un mensaje sobre la oración, no quise perder la secuencia de la carta otra vez para tratar el tema de la oración, sino concentrarnos en el tema central del pasaje, que es la capacitación cristiana, como dijimos, para vivir como estamos llamados a vivir. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar, aunque sea brevemente, algunas verdades importantes sobre la oración que nosotros aprendemos en este pasaje. Les voy a dar algunas verdades breves, importantísimas. Lo primero que quiero que note es que Pablo dirige esta oración al Padre. Dice aquí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, como vimos la otra vez que hablamos de la oración, es el modelo bíblico. Las oraciones deben ser dirigidas al Padre. Vemos a veces hermanos orando al Señor Jesús, o a veces vemos iglesias que oran al Espíritu Santo, pero la realidad es que en la Biblia el modelo que se nos ha enseñado, el mismo Señor, ¿cuál fue el modelo? Oraréis así como Padre nuestro.
la oración debe ir dirigida al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. De hecho, es interesante que en este mismo pasaje Pablo pide cosas relacionadas con el Espíritu Santo y relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, pero se la pide al Padre. Si usted mira el pasaje, él pide que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Pero en vez de decir Espíritu Santo, fortalécelo con poder en el hombre interior, no, él dice, Padre, que tu espíritu lo fortalezca con poder. Luego sigue orando al Padre y dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, pero otra vez no dice Señor Jesús habita en sus corazones, no, Padre te pido. Así que el modelo bíblico es ese, hay un orden claro en la Biblia, la oración va dirigida al Padre, en nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Esa es la manera como la palabra de Dios nos enseña a orar. Lo segundo que quiero que note de esta oración, y solo no hemos entrado en el mensaje, para que no se asuste, solamente estamos dando algunas pinceladas de qué aprendemos sobre cómo orar aquí. Vemos que el apóstol Pablo ora manteniendo aquí el balance que siempre hemos hablado, que debemos mantener al acercarnos a Dios entre la confianza y la reverencia. Fíjese que ya Pablo nos dijo en este mismo capítulo 3, específicamente los versículos 11 y 12, si usted tiene su Biblia, usted puede ver ahí conmigo que Pablo dice que en Cristo Jesús nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios. En Cristo, de hecho, el escritor a los hebreos nos dice, entremos confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar con confianza a Dios. Y Pablo manifiesta esa confianza en esta oración al referirse a Dios precisamente como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 14, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esa expresión allí debería ser en realidad toda la familia, porque él no se está refiriendo a toda familia en la tierra, sino a la familia cristiana. Él está hablando, yo me acerco al Padre como un hijo de Dios, esa es la idea. Cristo nos ha dado esa confianza. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Así que yo me acerco a aquel Padre de todos nosotros, de quien toma nombre toda la familia cristiana. La familia cristiana, que como Pablo dice aquí, está compuesta por personas en los cielos y en la tierra. Mira qué interesante. Es una sola familia, la cristiana. Una familia de los cuales hay integrantes aquí en la tierra y otros que ya partieron y están con el Señor, pero seguimos siendo una familia. Ahora, donde usted nunca va a encontrar es de la familia de Dios debajo de la tierra. La palabra de Dios dice que hay 3 lugares que están habitados: el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Bueno, la familia de Dios está en los cielos y en la tierra. No hay nadie debajo de la tierra, porque ninguno de los hijos de Dios se perderá. Esa es la esperanza que tenemos en la Biblia. Pero Pablo, como le digo, ora con esta confianza. Él dice, yo estoy orando a nuestro Padre, aquel que nos hizo sus hijos. No fuimos nosotros. Él fue que nos dio su nombre. Esa es la idea. Él es de quien toma nombre toda la familia. Él fue que nos hizo sus hijos. Como también dice Juan en el capítulo 1. No somos engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Él nos hizo sus hijos y por eso podemos ir con confianza, como a un padre. Eso es lo que Pablo está haciendo, pero mire el contraste. Pablo viene a él reconociendo que Él es nuestro Padre, que en Cristo somos aceptos, pero lo hace también con reverencia, con confianza y reverencia. Y vemos la reverencia cuando dice que Él dobla sus rodillas ante el Padre. Y esto, amados, más que establecer una postura fija para orar, nos habla de la actitud que debemos tener, una actitud reverente. Yo no sé si usted está consciente que de hecho la manera habitual de orar del judío no era de rodillas, era de pie, con los ojos mirando al cielo y las manos extendidas, como esperando la respuesta de Dios. Esa era la manera habitual. De hecho, nos dice la palabra que en un momento los discípulos llegan y Jesús, alzando sus ojos al cielo, dijo, te alabo, Padre. Y esa es la idea, esa es la manera tradicional del judío orar. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura que no hay una posición específica, obligatoria, como tenemos que orar. Vemos personas que oraron de pie, personas que oraron sentados, personas que oraron postrados en el piso, de rodillas. Al final del día, lo importante no es la posición del cuerpo, sino la actitud del corazón. Por supuesto, con frecuencia, la actitud de nuestro corazón se va a mostrar en nuestra posición del cuerpo. Seguramente que hay momentos donde nos sentimos tan compungidos que caemos en el piso, de rodillas, a veces de bruces, nos tiramos al piso a pedirle al Señor, a rogarle al Señor. O sea que con frecuencia la forma del cuerpo va a mostrar algo de lo que hay en el corazón,
pero al final lo importante es nuestra actitud. Y esa actitud debe ser, como ya dijimos, a la vez de confianza. Podemos ir al Padre con confianza, nuestro Padre no nos va a rechazar. Él está presto allí para oírnos, para ayudarnos. Él quiere, dice la Biblia, ayudarnos. Pero a la vez debemos ir con reverencia. ¿Por qué? Porque ese Padre nuestro es el Dios del cielo. Y por eso dice Pablo, yo voy con confianza, pero doblo mis rodillas. Reconozco la soberanía y la supremacía de ese Padre al cual estoy acudiendo. Y lo tercero que quiero que note de esta oración es que dice que Pablo ora, o vemos en el texto que Pablo ora con osadía. A mí me encanta, fíjese que él dice que él pide a Dios que su respuesta sea conforme a las riquezas de su gloria, dice el pasaje. Él está pidiendo a Dios que les dé conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Fíjese que él no dice que le dé de la gloria, de las riquezas de Dios. Esa no es la petición. Señor, de tus riquezas, dale de eso. No, porque eso pudiera ser cualquier cosa. Él dice, dale conforme a tu riqueza, en proporción a tus riquezas en gloria, lo que le está diciendo. De las riquezas infinitas que tú tienes, dale proporcional a eso. En otras palabras, su petición es dale sin límite, Señor. Fortalécelo sin límite, que es la petición en este contexto. Y hermano, esto es muy relevante, porque la verdad que a veces nosotros somos muy mezquinos en nuestra oración. A veces hacemos como el rey Joás. Yo no sé si usted conoce la historia del rey Joás en la Biblia. Él estaba temeroso, estaba siendo amenazado por el ejército de Siria. Así que él va donde el profeta Eliseo a pedirle que interceda delante de Dios para que lo ayude. Y Eliseo le pasa una saeta y le dice, mira, estas saetas son las saetas de salvación de Jehová contra los sirios. Y le dice, golpea en la tierra las veces que tú quieras vencer. Y él toma la saeta y golpea 3 veces. Él a lo mejor pensó, déjame ser modesto, déjame no ser agayú, déjame no que me vean como pidiendo mucho, pero lo que ganó fue un boche. El profeta literalmente le echó un boche porque él había pedido muy poco. Te están diciendo, pide las veces que tú quieras vencer. Y él le dice, si tú hubieras golpeado 5 o 6, lo hubiera vencido por completo, pero te pusiste mezquino, te pusiste tacaño. Y hermano, tenemos que entender, tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros no debemos limitar a Dios en nuestra oración. Sí, tenemos que ser agayú, hermano, cuando pedimos a Dios. Pedir con confianza, pedir con osadía. Eso es algo que yo se lo digo a mis hijos siempre. Yo les digo, pidan por esa boca cuando ustedes oren. Porque ustedes están hablando con un Dios que puede hacer lo que sea que tú le pides. Claro, eso no significa que Dios siempre nos va a dar todo lo que le pedimos. Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos, ay de nosotros. Pero esa es nuestra confianza, que tenemos un Dios sabio, que tenemos un Dios que sabe lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros. Así que pidamos en abundancia, pidamos con liberalidad, hermanos, sin temor alguno, que Dios nos dará lo que Él sabe que necesitamos y que es bueno para nosotros. Pero que no dejemos de recibir nosotros porque no pedimos, como dice Santiago. Que a veces pasa, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nos ponemos tacaños. Pidamos, hermano, con generosidad, con liberalidad, con osadía, sobre todo cuando estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios o para los propósitos de Dios, como es el caso de Pablo aquí. Como le dije, esto es una oración que seamos transformados a la imagen de Cristo. Pidámosle al Señor que haga una gran obra en nosotros, algo que hasta nosotros nos asombremos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos use de una manera extraordinaria, que nos use con poder para su gloria. Pidámosle al Señor que se conviertan todos nuestros seres queridos. Intercedamos con ellos, vayamos con liberalidad a pedir a nuestro Dios. Ahora, hermano, todo eso que yo le dije hasta aquí es gratis. Esa era la ñapa, ese no es nuestro mensaje de hoy. Pero no se preocupe que nuestro mensaje de hoy no es muy largo. Básicamente lo que yo quiero, sin entrar en todos los detalles del pasaje, eso lo vamos a hacer a partir de la semana que viene. Yo quiero que veamos algunas premisas sobre las que Pablo ora por esta capacitación. Recuerde que no podemos perder de vista que el propósito central del texto, Pablo está orando que seamos capacitados para poder vivir como cristianos, para poder llegar a ser lo que Dios nos salvó para ser. Y Pablo hace esa oración basada en 3 premisas que vamos a ver en esta mañana brevemente, hermano. Como le dije, lo que vimos antes era el extra, era la ñapa, eso no va para el examen, pero lo de ahora sí va para el examen. Así que tome nota que va para el quiz al final, que se lo voy a mandar online. Pero aquí va, lo primero que vemos aquí, Pablo está orando, que Dios nos capacite
para nosotros vivir, llegar a ser lo que Él nos ha salvado para ser, pero Él lo hace basado en 3 premisas que yo quiero que tú veas conmigo. Y la primera de esas premisas es que podemos vivir como cristianos porque somos cristianos. Si usted mira el pasaje, el versículo 14, Pablo dice que Él ora por esta causa. Comienza el versículo 14 diciendo, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, y allí comienzan las peticiones, pero fíjese que él dice que él ora por esta causa, y por supuesto tenemos que preguntarnos cuál es la causa, qué es lo que mueve a Pablo a orar, por qué él puede orar a Dios, Señor, capacítalos para vivir como deben vivir. Bueno, la causa tenemos que buscarla atrás. El problema es que en este caso el atrás al que tenemos que ir no es el pasaje inmediatamente detrás. Porque aunque estamos en el versículo 14, la causa por la que Pablo está orando está al final del capítulo 2, no en el capítulo 3. Si usted nuevamente nos ha seguido en el estudio de esta carta, usted sabrá que dijimos que los versículos 1 al 13 del capítulo número 3 de la epístola a los Efesios son un paréntesis, son una digresión. Pablo venía hablando de la obra de Dios en la vida de los creyentes, especialmente de los gentiles, en el capítulo 2. Y luego al llegar al capítulo 3, de hecho, si tiene su Biblia, quiero que note que el capítulo 3, versículo 1, comienza exactamente como el capítulo 3, versículo 14. Por esta causa yo, Pablo, en el versículo 14, literalmente dice, por esta causa yo, pero ¿qué pasó? Que cuando Pablo dijo, por esta causa yo, entonces el Espíritu Santo lo mueve en ese versículo 1 a hacer esta discreción donde él habla de él. Pablo siempre tenía en todas sus epístolas una parte personal donde él hablaba de su ministerio, y ahí él comienza a hablar de su ministerio entre los gentiles y cómo ese ministerio era la razón por la que él estaba preso. Y Pablo termina ese paréntesis en el versículo 13 y entonces retoma la idea que comenzó en el versículo 1, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. Y todo esto para que usted entienda que Pablo está orando por esta capacitación para los creyentes. Está no en el capítulo 3, a pesar de que la oración está a mitad del capítulo 3, sino al final del capítulo 2. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo ora? Bueno, la razón por la que Pablo ora, y mire esto qué interesante, porque usted puede ver la secuencia de pensamiento en el pasaje. En el versículo 19 él dice así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo ya no somos extranjeros nosotros los gentiles, sino que somos parte del pueblo de Dios, y no solamente eso, somos ahora miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. No solo eso, versículo 22, en Cristo, ahora junto con los judíos, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, porque somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, mire la secuencia ahora, en el versículo número 14, por esta causa, porque ya son hijos de Dios y tienen el Espíritu de Dios, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, porque ya son parte de la familia, yo le oro al Padre de familia, ¿para qué? Para que le dé fortaleza en el hombre interior por el Espíritu que ya tiene morando en ustedes. En otras palabras, fíjese, no sé si vio la relación. Porque somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios, yo le oro al Padre de la familia, y porque tienen el Espíritu Santo, para que por ese Espíritu Santo sean fortalecidos para vivir como deben vivir. En términos llanos, lo que Pablo está diciendo es lo que le dije al principio. Podemos vivir como cristianos porque somos cristianos. Y esa es una verdad sencilla, pero con aplicaciones muy importantes. Y eso tiene una aplicación para cualquier amigo sin Cristo que nos escucha. Quizás hay familiares allí sentados que no son cristianos, o personas que ven este video en las redes que no son cristianos. Y el mensaje claro de la Escritura, amigo, es que tú nunca podrás vivir la vida que Dios pide de ti, demanda de ti, la vida que Dios manda a los hombres a vivir, sin primero venir a Cristo. Y eso es importante porque mucha gente cada vez más, yo me topo con personas que dicen, sí, yo sé que tengo que venir a Cristo, pero primero yo tengo que dejar aquello, tengo que arreglar esto. La gente cree que tiene que empezar a vivir como cristiano para venir a Cristo y ser cristiano, pero no trabaja así. No es el cambio en nuestra vida que nos hace cristianos, es al revés, nos hacemos cristianos por medio de la fe en Cristo y entonces somos capacitados en Cristo, esa es la idea. Cuando venimos a Cristo somos hechos hijos de Dios y eso no es solo un título.
La Biblia dice que recibimos la naturaleza de Dios, que es la que nos va a capacitar para vivir como cristianos. No solamente eso, recibimos el Espíritu de Dios, que es el que nos va a fortalecer para vivir como cristianos. Pero antes de venir a Cristo, no hay manera de poder vivir la vida que el Señor llama a los hombres a vivir. De hecho, la palabra de Dios es clara. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, el hombre natural que no ha nacido de nuevo, que está bajo el control de la carne, no es solamente que no quiere obedecer lo que Dios manda, que es lo que suele pasar con frecuencia. El hombre no quiere vivir la vida que Dios manda, por eso le corre al evangelio con frecuencia, porque no quiere rendir su vida a Cristo. Pero es que aunque quisiera, dice la palabra, aunque quisiera vivir la vida que Dios manda, simplemente no puede. Tenemos que primero venir a Cristo por la fe, confiando que al venir a Él, Él nos dará lo que nosotros necesitamos para vivir como tenemos que vivir. No arreglamos nuestra vida para venir a Cristo, venimos a Cristo para que Él nos capacite, nos dé su naturaleza y nos dé el poder para nosotros vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Yo siempre uso una ilustración cuando hablo de esto, se la uso a la gente en el evangelismo cuando me dice este tipo de cosas, porque para mí fue muy llamativo. Cuando yo estaba en la milicia, uno veía que los reclutas entraban el primer día, eso era lo que se enlistaban en la milicia, y entraban y lo menos que parecían eran guardias. Usted lo veía gordo, mal parado, no se sabían parar, con una pelada rarísima, pero después que se enganchaban, entonces lo pasaban por un centro, y izquierda, derecha, y arriba, abajo, y usted lo veía 2 o 3 meses después, ya miren, parecían guardias y soldaditos, parados, derechito como guardia, la pelada como guardia, hablaban como guardia, todo como guardia. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿y cuándo fue que empezaron a verse como guardia? ¿Antes o después de engancharse? La respuesta es obvia, después que se engancharon. Pues lo mismo pasa en el cristianismo. Tú no debes esperar que tu vida se va a arreglar para venir a Cristo. Tú vienes a Cristo, tú te listas en la milicia del Señor y Él entonces te capacita y te entrena para ser el cristiano que Él llama a ser. Ahora, esto es algo que también lo tenemos que entender los cristianos con relación a los no creyentes. Porque con frecuencia yo veo gente evangelizando, entre comillas, y lo que le está mandando a la gente a abandonar, a dejar cosas. Le dicen al borracho que deje de beber, deja de beber, al mujeriego que deje la calle, a este que deje aquello, y la gente jura que está evangelizando así, pero el cambio de vida primero no salva a nadie. Eso es lo primero que tenemos que estar claro. Pero en segundo lugar, el hombre sin Cristo no puede dejar nada. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que hablarle de un Cristo que vino no solamente a salvarnos del infierno eterno, solamente en Cristo podemos ser librados de la condenación por el pago que Él hizo de nuestros pecados, pero tenemos que predicarle de ese Cristo que también da el poder para abandonar el pecado. Usted no, de nada sirve que usted le diga a alguien que deje de hacer y que deje de hacer y que deje de hacer, eso no lo va a salvar. Usted le dice al borracho que deje de beber y primero, como te dije, no puede dejar de beber por sí mismo, pero todavía dejar de beber, eso no lo hace más cerca de la salvación. Eso es lo que va a hacer que se vaya sobrio para el infierno. Esa es la única diferencia. Antes iba borracho, ahora se va sobrio para el infierno, porque lo que salva no es el cambio de vida, es Cristo. Y Cristo no solamente salva, sino que transforma, sino que da el poder para nosotros abandonar el pecado. Así que nosotros predicamos a un Cristo que salva y que transforma. No predicamos a la gente que deje cosas, predicamos que venga Cristo, y en Cristo tendrá el poder. Pero hermano, la aplicación más grandiosa de esta verdad, como te dije, de que podemos vivir como cristianos porque somos cristianos. La aplicación más grandiosa de esta verdad es que si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, tú puedes vivir como Dios manda, hermano. Yo sé que a veces uno lee este libro y ve las demandas de Dios. Wow, mira lo que Dios demanda de mí como padre, como esposo, como empleado. Y a veces nos abrumamos y vemos esto como demasiado lejos de nosotros, hermano. Si tú eres cristiano, tú tienes todo lo que necesitas. En Cristo se te ha dado todo lo que necesitas para ser el hombre, la mujer que Dios te ha llamado a vivir. No te trances con menos. No te trances con ser menos de lo que Dios te llamó a ser, y eso ser semejante a Cristo. En Cristo hay el poder, en Cristo hay la capacidad para tú llegar a ser el hombre que Dios te ha llamado a ser. Y yo sé que al hablar de esto, alguno pudiera preguntarme, pero pastor, ¿y si de verdad yo tengo esa capacidad? ¿Por qué yo veo que me da tanta brega?
A veces me parece imposible vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir. ¿Usted sabe cuántas veces yo he intentado dejar este pecado? Y la respuesta a esas preguntas es precisamente la segunda premisa sobre la que Pablo está orando aquí, para que estos hermanos sean capacitados. Te dije que la primera es que podemos vivir como cristianos porque somos cristianos, pero la segunda premisa que vemos en el pasaje sobre la que Pablo ora es que el crecimiento en la vida cristiana es un proceso progresivo. La palabra de Dios nos deja ver aquí que nosotros no nos convertimos y automáticamente somos el cristiano perfecto que debemos ser. No, hay un proceso a través del cual nosotros crecemos en la vida cristiana. Y de hecho ese es el proceso que Pablo describe en este pasaje. Aquí, si usted mira el texto, a partir del versículo número 16, Pablo comienza una serie de peticiones, 4 peticiones específicamente, que nosotros vamos a ver en detalle a partir de la semana que viene, pero quiero que vea ahora la secuencia de pensamiento aquí, las peticiones como una lleva a la otra y culminan en esa madurez cristiana que todos debemos anhelar tener y que Dios desea de nosotros. Si usted mira el versículo 16, allí está la primera petición. Él dijo el versículo 14, doblo mi rodilla ante el Padre, de quien toma nombre el Padre de la familia cristiana, para que les dé, aquí está la primera petición, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo primero que necesitamos. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Pero eso no es un fin en sí mismo. Mira el versículo 17. Ese fortalecimiento en el hombre interior es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, eso tampoco es un fin en sí mismo. Eso es a fin de que, sigue diciendo el versículo 17, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y esto entonces lleva a la última petición, que es la petición final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios que se describe allí no es más, como veremos en detalle más adelante en otro mensaje, que la madurez cristiana. Esa expresión, ser lleno de la plenitud de Dios, es homóloga a la que dice en el capítulo número 4, versículo 13, que la meta del cristiano es llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, llegar a ser como Dios manifestado en la persona de Cristo. Y lo que quiero que vea es que la vida cristiana es un proceso. Pablo está presentando aquí un proceso. Como te dije, nadie se hace cristiano e inmediatamente, de forma instantánea, es un creyente maduro que vive completamente según todo lo que Dios manda. No. Por eso hablamos de que en teología decimos que la santificación es progresiva. De hecho, no es por casualidad que la Biblia describe la conversión como un nuevo nacimiento. Y a los creyentes lo describe los nuevos creyentes como niños recién nacidos. De la misma forma que un niño nace, y nace con todo el potencial para llegar a ser una persona adulta, madura, pero sigue siendo un niño, sin la capacidad de hacerlo todavía. Tiene el potencial, tiene la capacidad potencial, pero no la habilidad todavía, sino que la desarrolla con el tiempo. Así mismo pasa en la vida cristiana. Y es un proceso gradual. Así mismo como sucede en el mundo físico. Usted ve que el niño nace y no sabe hablar, pero luego comienza a balbucear sonidos, luego unas palabritas que repite, ¿verdad? Dada, papá, titi, mamá. Y luego comienza a juntar la palabrita y decir papá, mamá, y luego comienza a decir frases cortas, y después llega el punto que habla tanto que uno tiene que pedirle que coja un buche de agua a ver si se calla, porque hablan, compadre. Llega una edad que hablan tanto que uno no sabe qué va a hacer con ellos. De hecho, yo recuerdo que uno de mis hijos no hablaba casi cuando niño. Y yo estaba asustado porque hay gente que me decía que era porque yo le corté los cabellitos que tenía aquí arriba. Yo no sé si usted ha visto que hay gente que dice que los niños se le hace como una greñita aquí porque pierden el cabello de aquí por estar acostado. Entonces se le ve la greñita ahí que parece un ¿cómo era que se llamaban? Los trolls esos que habían antes, que unos muñequitos con unos cabellos parados. Entonces yo vine y se lo corté para que no se viera esa greñita y alguien me dijo, mira que a los muchachos no se les puede cortar eso, que se queda mudo. Entonces yo tenía uno de mis hijos varón, que no hablaba. Y yo, cuidado, si es verdad que yo lo dejé mudo por cortarle esa cosita, pero qué va, señores, cuando empezó a hablar le digo, ahora hay que decirle, mijo, bébete un refresco, a ver si habla menos. Entonces, lo que te quiero decir es que así es la vida cristiana, hermanos. Nacemos como niños y tenemos ahora que aprender.
que aprender, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez. Como le dice Pablo a Timoteo, tenemos que ejercitarnos para la piedad. Y esto también tiene aplicaciones importantes, hermano. Eso significa que son las acciones y decisiones que tú estás tomando hoy las que van a decidir el cristiano que tú serás mañana. Sí, tú te convertiste y automáticamente no eres un cristiano maduro, pero es lo que tú estás haciendo hoy que va a determinar el cristiano que vas a llegar a ser. Tú estás tomando pasos para crecer espiritualmente. Tú estás poniendo diligencia, como de hecho dice Pedro por otro lado. Dios te ha dado todo lo que necesitas para desarrollar el carácter moral de Dios. Pon toda diligencia. Ese es el punto. Sí, es un proceso. Pero porque es un proceso, debemos trabajar en él. Para que asegurarnos que vamos a ir creciendo a la imagen de Cristo. Es lo que estamos haciendo hoy, que va a determinar el tipo de cristiano que seremos mañana. Estás buscando tú el crecimiento, estás tú dando los pasos para crecer, ejercitándote para la piedad. Pero no solamente esto, esta realidad de que la vida cristiana, el crecimiento en la madurez cristiana es un proceso, también debe darnos esperanza y ánimo en los momentos donde caemos. Esos momentos donde nos sentimos que estoy seguro que a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado, donde decimos, pero ¿cómo va a ser que yo sea cristiano si sigo cayendo en esto? Y el diablo viene y nos susurra en el oído. Tú ves que tú no vas a poder dejar ese pecado. Tú ves que ahí está tú otra vez lo mismo. Bueno, esos son los momentos donde tenemos que recordarnos nosotros mismos. Que sí es verdad, que caímos, pero que estamos en un proceso de santificación. Y que el que comenzó en nosotros la buena obra, como dice Filipenses 1, Él la terminará. No hemos llegado, hermano. No te rindas porque caes, levántate y sigue buscando la gracia de Dios para crecer, porque la obra es continua, es progresiva, el que la comenzó la terminará. No te rindas porque hayas caído, levántate y sigue buscando la gracia de Dios para llegar a ser ese hombre, ese cristiano, esa cristiana, ese hijo de Dios que Dios quiere que tú seas en toda tu manera de vivir. No dejes que las caídas te desanimen, sino que busca la gracia de Cristo para seguir creciendo y tengamos también esa mentalidad para con los demás. Porque, hermano, es verdad, a veces nos pasa que uno dice, óyeme, pero este hermano siempre sale con... Bueno, hermano, seamos pacientes con los hermanos. El que los llamó los seguirá transformando. Y lo mismo con nuestra pareja. A veces sucede, me pasa mucho en el salón de consejería, la gente viene, sobre todo las parejas, buscando ayuda porque tienen problemas. Y las cosas, a veces la gente cree que se van a mejorar de un día para otro. Patrones que tienen años haciéndolo, cree que se van a cambiar de un día para otro. Esto es un proceso, hermanos, toma tiempo. Y es lo que yo les hago ver a veces. Cuando llevamos 2 o 3 semanas, 1 o 2 meses, y a veces vuelven a pasar las cosas por las que están allí en primer lugar, y la gente dice, no, bueno, esto no está funcionando, aquí estamos otra vez. Y yo le digo, pero espérate, es que tú no puedes juzgar lo que está pasando porque cayó otra vez, o porque sucedió otra vez, o porque está pasando de nuevo. Tú tienes que ver el proceso. Pasa como antes, con la frecuencia de antes, con la intensidad de antes. ¿Verdad que no? Hemos mejorado, hemos crecido. Es verdad que dimos un paso atrás, pero hemos dado alguno hacia adelante. Y esa es la vida cristiana. No nos desanimemos. No perdamos la fe en que el Señor puede cambiar nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo. Sigamos buscando la gracia de Dios, sigamos trabajando. Que el que comenzó la obra, una vez más te recuerdo, Él la terminará. Esta realidad de que el crecimiento en la vida cristiana es un proceso, también nos habla de la importancia del discipulado en la vida cristiana. Todo el mundo, todos vamos a crecer, pero ese crecimiento puede ser más rápido si hay alguien que te toma de la mano y te ayuda a crecer. Hoy se habla de la estimulación temprana en los niños. Los niños hay que empezar a exponerlo a cosas desde temprano. ¿Por qué? Porque va a hacer que desarrollen más rápido. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana, es que es lo mismo en la vida espiritual. Si le damos estimulación temprana, si tomamos ese recién convertido y lo instruimos y lo dirigimos y le modelamos, pues su crecimiento será más rápido y será mayor. Así que nosotros tenemos que darle importancia al discipulado en la iglesia. Y créame, a veces la gente cree, bueno, es que yo no puedo discipular porque yo tengo batalla. Hermano, todos tenemos batallas. De lo que se trata es ser discipular a otro, no de que usted es perfecto. Es alguien que está buscando crecer en Cristo, que toma a otro más pequeño y lo toma de la mano y le dice, vamos a crecer juntos. Eso es el discipulado cristiano. Ahora, si usted mira el pasaje, al hablar de esto, de cómo tenemos que ejercitarnos, poner de nuestra parte, poner diligencia, tenemos que
para no caer en un error, tenemos entonces que apresurarnos a la tercera premisa sobre la que Pablo ora por esta capacitación de los cristianos para vivir como deben vivir. Le dije que la primera es porque podemos vivir como cristianos porque somos cristianos. La segunda es que el crecimiento en la vida cristiana es un proceso progresivo. Pero la tercera premisa por la que Pablo está orando para que ellos sean capacitados para vivir como deben vivir es precisamente que para vivir como cristianos necesitamos la ayuda de Dios. Si usted mira el pasaje, el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que los capacite, Dios los capacite, Dios le dé lo que necesitan para vivir como deben vivir. Y esto es importante porque hay dos extremos en que se suele caer en cuanto a la relación de Dios con el crecimiento o la madurez o la santificación cristiana. Hay por un lado el extremo donde se le pone todo el énfasis en la obra de Dios. De hecho, ha habido movimientos así a través de la historia donde se ha enseñado que la santificación depende completamente de Dios, no tiene que ver conmigo. Hubo un movimiento místico llamado el quietismo que enseñaba que la manera de llegar a la madurez y aún a la perfección moral era por medio de la abolición de la personalidad propia. Es decir, tú tenías que dejar de razonar, de decidir, de actuar, de pensar por ti mismo, y cuando tú entrabas en ese estado de vacío, entonces Dios tomaba control de ti y Dios decidía por ti y Dios actuaba por ti. Una versión de esa mucho más moderna y más light fue el llamado let go and let God, que usaban los americanos. Suéltalo y deja a Dios. O sea, no batalles, deja a Dios. En el movimiento wesleyano hubo también una versión de esto. De hecho, se dice que el mismo Wesley propuso que la santificación era algo instantáneo, que sucedía así como la salvación. Usted ve el día, Dios obró un día y te salvó. Él decía que la santificación funcionaba así. Hay un día donde Dios obra y santifica a la gente. De hecho, le llamó a eso la segunda bendición. Quizá te he oído hablar por ahí, la segunda bendición. Eso surgió en el movimiento wesleyano y enseñaba eso. La primera bendición fue el día que Dios te salvó, y había un día de la segunda bendición donde Dios te hacía santo y te apartaba del pecado. Ahora, todas esas posturas con relación a la santificación, donde todo depende de Dios o está en manos de Dios, obviamente no son bíblicas. Ya nosotros vimos. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Crecer como cristiano va a requerir un ejercicio, hermano. Un ejercicio, así como el ejercicio físico, un ejercicio espiritual. Y hay disciplinas espirituales que nosotros debemos seguir. Pedro también dice que debemos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y hay una serie de cualidades cristianas. A la fe inicial salvadora, nosotros debemos poner toda diligencia para crecer en las demás virtudes cristianas. Pablo le dice también a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12, que debían ocuparse en su salvación con temor y temblor. Ellos tenían que ocuparse en su salvación. Así que definitivamente la santificación no llega a nosotros de manera automática, ni somos pasivos en este proceso. Pero el otro extremo en el que podemos caer, y de hecho es el extremo más común en nuestra línea de iglesia, en donde pensamos que la santificación es completamente una obra nuestra, que depende de nuestro esfuerzo humano, que depende de nuestros métodos y estrategias y planes y reglas. Y usted ve gente que hace mucho énfasis en los métodos y la estrategia, y hace esto, y hace esto, y hace esto, y aquello, y al final del día, sí vimos, hay mucho que nosotros tenemos que hacer, y vamos a hablar de eso a partir de la semana que viene. Muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para crecer, pero al final del día, el crecimiento en la vida cristiana es una obra de Dios. Es Dios quien obra en nosotros, es Dios quien produce en nosotros. Ese mismo Pablo que le dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, la santificación se logra con mi diligencia, utilizando los recursos de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Y es por eso precisamente que Pablo está orando. Pablo está postrándose delante de Dios: Señor, dale la fuerza, dale la gracia que por ellos mismos no tienen, para ellos buscar crecer en la vida cristiana. Y hermanos, el punto es que nosotros entendamos que sí, hay mucho que nosotros tenemos que hacer, pero al final del día, lo más importante, óyeme bien, donde comienza la transformación cristiana, es precisamente en buscar
esa gracia de Dios cada día, esa comunión con Dios. A partir de la semana que viene, como te dije, vamos a ver muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para que esa gracia llegue a nosotros. Pero al final del día, lo más importante, lo primero y más importante para crecer como cristiano es la dependencia de Dios. Es buscar la comunión íntima con el Señor. Si tú no sacas tiempo, hermano, cada día, a solas con el Señor, para buscar el rostro del Señor. La Biblia dice en 2 Corintios que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, en la medida que vemos a Cristo. ¿Cómo lo vemos? A través de los medios de gracia, a través de la oración, a través de la palabra. Si tú quieres crecer como cristiano, lo más importante es que tengas tu tiempo privado con el Señor. Es que saques cada día tu tiempo a solas con Cristo. Es que te tires cada día, como está haciendo Pablo aquí, te postres de rodillas y le digas: Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Dame poder, dame la gracia. Porque es solo en la dependencia del Señor que nosotros vamos a poder crecer y vamos a poder cambiar. Y vamos a poder llegar a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos. Así que yo te pregunto, ¿tú te estás humillando cada día como Pablo aquí te postras? Señor, ayúdame a ser hoy un buen padre. Ayúdame a ser un buen esposo. ¿Estás buscando esa cercanía con el Señor? Allí comienza todo. Pero no quiero concluir sin unas palabras también a nuestros amigos, nuevamente, que puedan estar escuchándonos. Déjame preguntarte, mi amigo, ¿hay cosas en tu vida que tú quisieras cambiar? ¿Hay actitudes, conductas, hábitos o vicios nocivos que te están haciendo daño a ti o haciendo daño a tus seres queridos y que tú quizás has tratado de dejar y no puedes? Pues mira, yo te tengo malas noticias y buenas noticias. La mala es que nunca lo vas a poder dejar. No por ti mismo, por lo menos. Las buenas son que en Cristo hay poder. En Jesucristo hay poder para ayudarte a cambiar lo que tenga que cambiar en tu vida. En Él hay vida eterna. En Él hay salvación. En Él y solo en Él hay entrada a la presencia de Dios por medio de su sangre que te perdona el pecado. Pero Cristo no solamente perdona el pecado, te da el poder para vencer el pecado. Así que yo te animo. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pasaje que nos anima, Padre, al recordarnos los recursos, el poder que hay en Cristo para nosotros vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Danos gracias. Danos la gracia para nosotros esforzarnos en la gracia, como dice el apóstol Pedro, para poder seguir creciendo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y si hay alguien sin Cristo, Señor, que nos escuche, que vea en Él ese gran Salvador, no solo del infierno eterno, sino también de las ataduras del pecado. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.